A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. Bueno, la invitada del día de hoy es una abogada de la ciudad de Posadas, oriunda de Olegario B. Andrade, que tiene, además de litigar, trabaja también en el Ministerio de Trabajo de la provincia y es la fundadora del grupo de WhatsApp de abogados. Ya a lo último vamos a hablar de esto. ¿Cómo estás, Lila? ¿Todo bien? Todo bien, Abelardo. Relax. ¿Sí? Haremos el esfuerzo. Dale. Vamos a hablar del divorcio, Lila. Es un tema que ya habíamos consensuado, un tema que ha ido progresando mucho en nuestro derecho. Pensar que hasta el 87 no existía el divorcio vincular. En 2010, cuando salió el matrimonio igualitario, había mucha gente preocupada porque todos nos íbamos a volver homosexuales y iba a desaparecer la familia y esas cosas. Y bueno, y con el nuevo Código Civil cambiaron varias cosas. Entre otras cosas, ya desapareció esa idea de no te doy el divorcio. Y por el tema que me gustaría comenzar charlando es del, creo yo, mal llamado divorcio express. ¿Cómo es el divorcio actualmente con el nuevo Código Civil y Comercial? Yo creo que por ahí hay una confusión muy grande que no solamente parte de la gente en común cuando viene al estudio y te consulta, sino solamente de nuestro propio entorno profesional. Quizás porque yo, como siempre digo, la facultad nos enseña una gran parte de lo que es el ejercicio profesional, pero no nos enseña la realidad del ejercicio profesional. Son cosas que parecen lo mismo, pero son distintas. Entonces, en la lectura errónea que la gente hace, que hacen los periodistas, que son cuasi abogados, creen de que se casan y de que ir a hacer el proceso de divorcio es pedirle a un abogado que te haga firmar un papel a lo película yankee, que la otra parte lo firme, lo presenta en un juzgado y al otro día sale. Tenemos la suerte que en los juzgados de familia acá de Posadas, los divorcios, cuando no hay litigio de por medio, es decir, cuando hay un cuasi acuerdo de parte, o no hay bienes para dividir, o no hay hijos en común, salen bastante rápido y no se suele fijar primera fecha de audiencia. Que eso también es un problema de confusión que existe porque el Código Civil nuevo, que no fija audiencia para el divorcio vincular, choca con nuestro Código de Procedimiento, que sí tiene prefijada una audiencia. Entonces, los juzgados, en realidad, para tratar de delimitar las cuestiones de los convenios reguladores obligatorios, fija una audiencia de partes, que en realidad lo que trata de hacer es, si hay una cuestión que no esté de acuerdo la otra parte, o hay una propuesta que hace la otra parte y la otra parte omite contestar, se fija una audiencia de partes para ver si se llega a algún acuerdo. Conciliación. En realidad se lo dice mal llamado divorcio express porque si en esa primera audiencia no hay acuerdo de nada, sale la sentencia de divorcio y se termina todo ahí. ¿Cuánto tiempo están más o menos desde que se interpone la demanda hasta que sale el divorcio aproximadamente? Depende la carga laboral que tengan los juzgados de toda la provincia. Yo te puedo decir que estamos en un promedio desde 1 mes a 6 meses. ¿Un mes? Tuviste Sí, mucha suerte sí, en sí, unos casos. Sí, porque si no hay hijos Claro, y no hay que... bienes, lo único que hay que hacer es verificar que la documentación que se presente sea original, que por ahí también es otro tema. A la gente por ahí le cuesta acostumbrarse a, cuando va al abogado, llevar la documentación. Espera que el abogado le haga la lista y después va cumpliendo de a poquito. Entonces yo, por ejemplo, a la gente que viene al estudio le digo, yo le hago una lista de cosas y cuando usted tenga todos los papeles me los trae y ahí presento en el expediente. Presento todo en original, todas en copia certificada. El juzgado solo coteja, está todo bien hecho, listo. Y ahora con el cambio que hubo en el registro de las personas, que son los juzgados los que escriben los divorcios, los profesionales lo que tenemos que hacer es cumplimentar con la formalidad de redactar el acta y que esté en buena forma, acompañar el pago de la tasa y ya está. El trámite lo hace el propio juzgado. ¿Cuál es esa documental necesaria para iniciar la demanda? Y para empezar, la copia certificada de los documentos de las partes, frente y dorso, que siempre es necesaria pedirla. El certificado de domicilio, porque es un elemento que la gente omite, piensa que con el acta de matrimonio certificada ya alcanza, y no, porque en realidad lo que necesita el juez es saber si es competente. Con el certificado de domicilio lo que yo le acredito al juez es que las personas viven en la ciudad de Posadas, o no viven en Alén, o no viven en Oberá, y si hay hijos, las actas de nacimiento de los hijos, si hay bienes y hay una propuesta sobre los bienes, puede o no acompañarse en ese momento la documentación respecto a los bienes, o puede enunciársela y pedir
que posteriormente se agregue en la documentación para pagar la tasa. Y en base a eso ya fijar lo que es la propuesta de convenio regulador. Si hay hijos y hay bienes, es obligatorio hacer esa propuesta donde nosotros decimos cómo queremos que se distribuyan los bienes, los hijos, qué cuota alimentaria se le quiere pasar, qué cuidado personal se le va a dar a los hijos después de la separación. Ya vamos a llegar a el eso. régimen de comunicación, todo eso. Puntualmente. Desapareció el tiempo, es decir, yo me puedo ir casar y a las 2 semanas, si quiero iniciar el trámite de divorcio, puedo hacerlo. En realidad hay dos cuestiones importantes ahí que también la gente se confunde, que es el tiempo para pedir el divorcio, que ya no es más como antes, que tenía que pasar un plazo determinado, y el tiempo para modificar el régimen patrimonial. Porque la gente cree que es igual y en realidad no es así. Vos hoy te divorciaste, hoy te casaste, mañana te podés divorciar, en eso no hay problema. Pero para el cambio de régimen patrimonial en el matrimonio sí hay un tiempo que es de 1 año, justamente para proteger los derechos de terceros involucrados. Entonces por ahí la gente viene con esa idea de que mañana puedo cambiar, hoy quiero dejar de estar en el régimen de la comunidad y quiero pasar al régimen de división de bienes. No, tenés que esperar 1 año desde que hiciste el cambio de régimen para pasarte al otro. Adentrémonos un poquito, recordanos cuáles son los 2 regímenes. A ver, esto lo ven colegas, pero también lo ven personas que no son abogados. El viejo Código Civil y Comercial nos obligaba, el viejo Código Civil, el velesiano, digamos, que ahora es comercial, ahora está unificado, nos obligaba a que el matrimonio, una vez conformado, entre en lo que sería la antigua ganancialidad, es decir, lo que las 2 partes incluían en el matrimonio. A partir del momento del matrimonio era una sociedad. Desde que al momento que entrabas, todo lo que ingresaba cada uno de los cónyuges ya generaba lo que hoy se perdió, que es la famosa expectativa. ¿Qué me va a quedar a mí cuando yo me divorcie? Bueno, antes estabas asegurada que te divorciabas y te quedabas con el 50% de todo. Hoy la presunción es la ganancialidad ante la no declaración, pero si los cónyuges optan por un régimen de división, pueden ya al casarse hacer la anotación marginal de que optan por el régimen de la división de bienes. Si no dice nada, se presume. La presunción va a la ganancialidad nuevamente, pero eso no quita que me casé mañana, la semana que viene me doy cuenta que quizás me convenga hacer una división de bienes porque la pandemia fue algo que hizo que un montón de matrimonios empiecen a optar por la división de la sociedad conyugal, porque se dieron cuenta de hubo quiebres empresariales, quiebres de todo tipo, familiares, que le mostraron a la gente que siempre es bueno que las estructuras económicas en la familia, opinión personal mía, estén separadas para poder soportarse. A veces la unión no hace la fuerza, porque puede haber una unión sentimental, pero una división económica que sostenga uno a otro. Cuando uno cae, el otro lo puede sostener. Lo que no pasa cuando hay una ganancialidad, porque lo que afecta a uno en deuda afecta al otro paralelamente. Entonces, hubo muchas, como yo le digo, las famosas AM, las anotaciones marginales, hagamos cambio, y bueno, y se pasaron del régimen, habiéndose casado bajo el código viejo, se pasaron al régimen de la división. ¿Cuál es el procedimiento para pasar del régimen que en principio todos van por la opción, digamos, lo ideal es reunirte con tu escribano de confianza, asesorarte previamente con tu abogado y elegir el escribano de tu confianza, y con el convenio y la anotación marginal preparada, el escribano lo que hace es transcribe en un acta el valor de todos los bienes que se quieren distribuir, si hay empresas, si hay acciones, y eso se pagan las tasas respectivas porque el escribano es agente de retención, y después se inscribe en el registro de las personas. ¿Sin la necesidad de judicializarlo? No es necesario. Y eso queda como una anotación marginal a tu acta de matrimonio. Perfecto. Otro ítem que ha desaparecido, el de las causales del matrimonio. Antiguamente haría falta una causal para divorciarse, como si al Estado le interesara. Eso también es algo que también se presta mucho a confusión por el hecho de que la gente dice, bueno, ya no existe más pongámosle la infidelidad como causal, entonces, hablando de común y corriente, podemos salir de zafarrancho y me divorcio y listo. Y en realidad desaparecieron las causales de divorcio, pero eso no quita que haya actitudes que podamos tener en el matrimonio que generen daño moral y daño patrimonial.
con sus respectivas consecuencias. Entonces hay ciertos comportamientos que podemos tener que provoquen la disolución del vínculo que sí tienen consecuencias, que no son causales de divorcio, pero que sí son susceptibles de generar un daño patrimonial en la otra parte. La malversación de fondos durante el matrimonio, que puede estar o no tener ninguna relación con una infidelidad, y todo esto genera consecuencias de daños y perjuicios y daño moral que después se pueden reclamar perfectamente judicialmente. Y es algo que mucha gente desconoce. Entonces, la desaparición de las causales debe diferenciarse muy bien de lo que es el comportamiento que lleva a un posible divorcio. Claro, no son causales para el divorcio, pero sí tienen consecuencias, dicho en otros términos. Exactamente. Otro de los cambios, creo que ya lo citamos, antiguamente lo veíamos en las películas, en las novelas, es algo hasta clásico, decir no te doy el divorcio. Hoy por hoy se ha separado lo que es el divorcio propiamente dicho de los otros temas a los que ya vamos a llegar más adelante, pero es posible llegar al divorcio por la voluntad unilateral. Sí, cualquiera de las partes puede pedirlo, en cualquier momento de la relación. Siempre que cumpla con los requisitos, como ya lo hablamos hoy, con los requisitos estipulados de cumplir con la documentación y hacer la famosa propuesta de convenio regulador, en cualquier momento se puede pedir. Vamos al famoso convenio regulador. ¿Qué es ese convenio regulador y cuáles son esos temas que no pueden faltar según lo establece el propio código? Cuando se hizo la modificación, viste que nuestro nuevo Código Civil y Comercial tiende más a una... No lo quiero decir así, pero es como que la autonomía de la voluntad de las partes tiene una presencia muy fuerte. Entonces se respeta mucho lo que las partes quieran hacer a partir del matrimonio y cómo lo quieran conformar. De ahí también... A mí me parece genial, no sé si estás de acuerdo. Sí, pero nosotros, no te olvides que venimos con que nuestra primera ley de matrimonio viene del derecho anglosajón, y la inmigración que tenemos encima nos hace absorber cuestiones patriarcales que nos llevan a el cambio. Yo creo que más que el cambio del matrimonio igualitario, el cambio de paradigma de la fuerza de una de las partes, de la parte débil que era la mujer en el matrimonio a lo que es hoy, es el cambio más grande que se dio, que los derechos que tienen hoy las mujeres y la fuerza dentro de lo que es el matrimonio. Justamente ese convenio regulador lo que exige la justicia es que cuando las partes se separen, le digan al juez cómo van a ordenar su vida después del matrimonio. Es decir, si había bienes, cómo se los van a distribuir, que hagan la propuesta de cómo quieren, quién se va a quedar viviendo en el hogar conyugal o si él mismo se va a vender. Si hay hijos, cómo se van a distribuir las cargas, los alimentos, el régimen de comunicación y contacto, lo que era el viejo régimen de visita, el cuidado personal, que era la vieja tenencia. Si hay algunos bienes pendientes en cuanto a explotaciones comerciales, por cuánto tiempo, cuál va a ser el tiempo que la persona que queda habitando el hogar conyugal lo va a hacer, si se va a establecer un canon locativo, si va a existir una compensación entre las partes. O sea, el principio general es que las partes, es decir, aún marido y mujer, tienen la posibilidad de decidir ellos. Como yo digo, digan cómo van a cerrar su empresa. Está genial eso, a mí me parece genial. O sea, porque que el Estado por ahí se esté metiendo en una cuestión que no afecta al orden público en principio, no afecta al orden público, está bueno. Pero afecta mucho los derechos de los terceros. Claro. Cuando hay muchos bienes pendientes de división, y más que nada cuando hay empresas, es sumamente importante la prolijidad en el régimen del convenio regulador. Muchas veces la gente viene al estudio y me plantea: doctora, yo no quiero dividir los bienes judicialmente, yo lo quiero hacer de manera extrajudicial. Entonces, justicia. Yo no quiero denunciar nada en el expediente, porque no quiero pagar la tasa de justicia. Entonces yo le explico que hay una distinción. Una cosa es que vos te divorcies y vos no quieras dividir los bienes, entonces no hagas una propuesta de convenio regulador respecto de los bienes y manifiestes que lo vas a hacer a través de un convenio privado de partes. Pero no podés cometer el error de decir que no existen bienes. Yo he contestado demandas de divorcio donde el colega me ha manifestado que no existen bienes pendientes de división, yo le he dicho que sí existen, y cuando el colega pretende iniciar la liquidación de la sociedad conyugal y me reclama bienes, yo le digo: usted dijo que no había bienes. Una incongruencia total. Pero por eso,
en el afán de no declarar para no pagar la tasa, que encima, en el desconocimiento, la tasa se paga únicamente si el bien se va a dividir y existe un acuerdo de división de ese bien. Si no, la tasa no se paga hasta que no se inicia el incidente de liquidación. Pero vos te preveniste porque declaraste el bien. O sea, la justicia sabe que existe. No es un bien que mañana desaparece de la vida comercial, lo querés reclamar en una liquidación y no está. El bien está declarado acá. Y si la otra parte lo hace desaparecer, no. El juez va a decir, no, pero acá la esposa dijo que estaba. Venga, traiga para acá. Funciona así, pero en el error uno no lo declara y después te encontrás con que cometiste el grave error. ¿Cómo le decís a tu cliente que, bueno, no te diste cuenta que había que declararlo y la otra parte sí lo hizo? Claro. Tema hijos. La responsabilidad parental se va a mantener en principio por parte de los dos padres, pero ¿cómo se hace el planteo judicialmente cuando hay hijos menores de edad? El tema es el siguiente, con los hijos, siempre que sean menores de edad, siempre ingresan los expedientes los padres por su derecho y representación. Entonces, lo que el juez quiere que se determine claramente es, en principio, cuál va a ser el centro de vida del hijo. El centro de vida del hijo la gente confunde y dice, yo me voy a hacer cargo, mi hijo va a vivir conmigo. Tu hijo puede vivir con vos y con el padre, o sea, puede ir con la madre y con el padre. O con padre 1, o papá 1 o papá 2. Puede vivir con cualquiera y puede vivir en momentos alternados. Puede vivir 15 días al mes con uno, puede vivir 15 días al mes con otro. Hay regímenes donde los hijos viven una semana con un padre, una semana con el otro. O tales días con uno. O se intercalan y conviven perfectamente. El centro de vida del hijo va a ser el domicilio principal y el otro va a ser el domicilio alternativo, le digo yo, donde el chico va y viene, pero está y convive con los dos padres. Va al mismo colegio, tiene los mismos amigos, el mismo los club. Mismos amigos, solo que una semana hago la tarea con mamá, la otra semana hago la tarea con papá. O sea, no hay ningún inconveniente. Lo que la justicia quiere es que vos, al divorciarte, le expliques concretamente cómo se va a manejar ese tema. Y si no hay acuerdo de partes con ese tema, tenés que abrir el incidente respectivo. Las cuestiones en el divorcio pueden no resolverse en esa audiencia, pero no va a evitar que te divorcies. Lo que sí va a hacer es que necesariamente vuelvas a gastar en otros procesos, porque vas a tener que hacer por un lado el alimento, por otro lado la comunicación. Como incidentes del principal. O por otro lado el régimen, siempre que no optes por ir a una mediación y resolverlo todo en el Centro Judicial de Mediación. Bien. Tema bienes. Bueno, algo ya hablábamos, la necesidad de denunciarlos. Los bienes muebles, los no registrables, digamos, normalmente pueden haber bienes muebles que no sean registrables, pero de gran valor. ¿Has visto precedentes en la provincia de Misiones relacionados con bienes muebles no registrables que han generado...? Yo tuve uno muy complicado que fue con un piano, que fue en tu localidad. En mi feudo vereño. Sí, porque era uno que se había heredado de un diplomático que le había dejado de regalo a la familia y querían... Que puede valer más que un auto, tranquilamente. Sí, por supuesto, y el problema era que no teníamos registrado el bien, pero tenía un determinado valor que hasta hubo que tasarlo, imagínate. En esos casos, yo por ahí lo que sugiero con los bienes, a ver, la gente cuando está enamorada no se va a comprar una heladera y dice, yo me guardo la factura porque digo, si el día de mañana me separo, quiero llevarme la heladera. O la cambian 3 veces en el matrimonio, o sea, si vas, tenés que hacer una subrogación legal de la heladera para acordarte que era tuya. Pero al momento de separarse, en realidad, por ahí, en lo que es la recomendación, en los divorcios, uno trata de que los bienes esenciales se los quede en la residencia donde van a pasar mayor cantidad de tiempo los niños. Porque en realidad no te vas a llevar la heladera si es la única que hay. Y le vas a dejar a los chicos sin heladera. O sea, no te vas a llevar, si hay 2 teles, una cada una, si hay 2 camas, una cada una. Así. Vamos a tratar de ser equitativos en la distribución. El matrimonio por ahí da la facilidad de que uno, generalmente la gente que está casada, ya da por sentado que al momento de separarse tiene que hacer una distribución X. El problema son las uniones convivenciales, donde surge la confusión de decir todo, compré yo, es todo mío. Que también es para otra charla larga, que también es, porque hoy en día está cuasi unificado. Es casi lo mismo que el matrimonio. Claro, salvo las cuestiones sucesorias, después el resto es prácticamente lo mismo. Exactamente. Y bueno, en las cuestiones también
matrimoniales, por ahí el hecho de que hoy en día, a diferencia de otras épocas, la gente tarda mucho más en casarse. Fíjense, somos uno de los países que tiene el índice de matrimonio más alto, o sea, la gente se está casando después de los 25 años, algo que a través de estos 15 años cambió una barbaridad. Nos estamos empezando a casarnos más grandes. Cambiamos más de pareja, tardamos más en decidirnos con quién asentarnos, y eso hace que tardemos más en divorciarnos. A diferencia de lo que se cree, que la gente se divorció más en la pandemia, todo lo contrario. No. Yo pensé también que con la pandemia y al pasar 24 horas con tu familia te ibas a separar al terminar la pandemia y tirabas todo por la ventana, y no, hubo una consolidación más fuerte, y a su vez esto hizo que en los matrimonios más jóvenes se, digamos, fortalezca más la relación. A mí me sorprendió en muchos casos. No, muy interesante. Sí, claro, todos pensamos lo contrario. Todos pensamos lo contrario, pero no fue así. Al contrario, tuve muchas, lo que sí tuve fue estas, como yo te contaba, las anotaciones marginales, las famosas AM, los cambios de regímenes patrimoniales en los matrimonios consolidados. La empresa misionera, en Misiones tenemos como una visión traída de tenemos mucha inmigración, mucha sangre de afuera, de la empresa familiar, del generar desde el propio seno de la familia el emprendimiento y la continuidad, y yo creo que eso hace a la protección misma que se quiere generar en nuestro entorno, y que heredamos la voluntad de que cuidar tanto la pequeña empresa familiar, tratar de protegerla y tratar de conservarla para nuestros hijos. Entonces yo creo que viene también por ese lado. Por ese lado. En la unión convivencial no vamos a entrar porque es para otra charla. Lo que sí sigue generando confusión, me parece, la cuestión de alimentos entre los cónyuges, que antiguamente era algo casi un hecho, pero surge esta nueva figura de la compensación económica. Contanos cómo pasamos del alimento, que no desaparece, pero se achica un montón, a la compensación económica. También es un problema que causa bastante confusión, porque es difícil hacerle entender por ahí a la gente que judicialmente, si tenés una compensación, es difícil que te genere un alimento, una cuota alimentaria. La cuota alimentaria normalmente cuando se la genera en la justicia misionera, por los precedentes que nosotros tenemos, se la otorgan en casos muy particulares. Y es decir, cuando realmente hay un desequilibrio económico tal en una de las partes que realmente genera la necesidad de que aparezca esa compensación o que aparezca una cuota alimentaria que, bueno, como está establecido en nuestro código, se da normalmente por el plazo que duró el matrimonio, y si es muy extenso se le fijan un número X. Puede ser cuotas o puede ser como una indemnización. En la provincia no tenemos precedentes de cifras tan altas como se manejan en la jurisprudencia nacional, pero lo que te puedo destacar de las compensaciones que se han hecho acá en la provincia, que se han fijado varias en monedas extranjeras. Entonces eso también ayuda a la protección económica contra la inflación de la parte más desfavorecida con respecto a la inflación, digamos. El desequilibrio económico tiene que ser tal para la concesión de la cuota alimentaria, tanto como para la compensación, que realmente el juez verifique que la otra parte quedó tan debilitada que no pueda rehacer su vida laboral. Y no se presume absolutamente nada. No hay ninguna presunción, todo debe probarse. Y justamente la propuesta de convenio regulador que conteste o que haga la otra parte es lo que le va a dar la pauta al juez de quién es el que se lleva, digamos, el mayor porcentaje de bienes o beneficios del matrimonio, del divorcio, digamos. ¿Y los alimentos quedan reservados para qué casos entre cónyuges? Justamente para, como te decía, el cónyuge más desfavorecido en la distribución del convenio, en el que el desequilibrio económico en su vida sea más notorio. Por ejemplo, yo he tenido un divorcio de una pareja donde el hombre tenía 62, la mujer tenía 54, la mujer era profesional, el hombre no era profesional, pero había tenido toda su vida un excelente trabajo en relación de dependencia que le permitió hacerse un cierto ahorro, pero la mujer económicamente seguía activa porque seguía trabajando, la diferencia etaria era bastante grande, y a diferencia de lo que se cree normalmente, la mujer tenía más capacidad económica para continuar en el mercado laboral que su marido, que ella
ya había pasado, estaba en Una edad casi jubilatoria. casi nada jubilatoria. Había recibido la indemnización porque había sido despedido, fue un caso que tuve en la pandemia y en este caso la compensación correspondía al marido pedirla. Claro. O sea, Cosa que antes de 2015 era casi impensado. era casi imposible pensar que el marido le pueda estar... Es lo mismo que pasa con lo que es el cuidado personal. De los chicos, claro. Hoy en día ya se está empezando a normalizar que sea el padre quien se quede viviendo, con quien detente el centro de vida de los hijos menores y que quizás la madre tenga un cuidado alternado o compartido indistinto con un régimen de fines de semana, viendo a sus hijos o almorzando con ellos entre semana. Y yo creo que la carga laboral que hoy en día tienen ambos sexos Se ha equilibrado. detenta a que nosotros apuntemos más a una calidad que a una cantidad. Porque yo prefiero ver a niños felices, con padres que no discutan tanto, y que la madre y el padre, el tiempo que pasen con ellos, sea viéndolos a la cara y no mirando el celular. Entonces prefiero, como le digo a mis clientas, prefiero que lo veas a tus hijos los fines de semana y los disfrutes plenamente porque desees mucho estar con ellos, que los veas todos los días, te la pases discutiendo con tu ex, a ver si te pasa la cuota alimentaria porque tenés que terminar pagando una niñera porque trabajás más horas, y los disfrutes y estés bien, le digo. Y tu ex pareja también disfrute estar con ellos el tiempo que pueda dedicarse a estar con ellos y que merezcan ellos. Yo creo que va a traer, eso es lo que se viene. La inscripción en el registro es algo que cambió. Cambió. Antes éramos nosotros. Antes lo hacíamos nosotros, ahora lo hace el juzgado. ¿Cuál es el trabajo del abogado y qué es lo que termina haciendo el juzgado? En realidad, depende de cada juzgado también. Porque hay juzgados que nos hacen hasta el oficio y hay juzgados que nos piden que presentemos el proyecto de oficio nosotros y ellos son los que simplemente mandan el correo SIGET con la tasa pagada. Lo que nosotros normalmente, acá en el estudio nos manejamos haciendo el oficio nosotros, lo presentamos al expediente, le pedimos al cliente que traiga la tasa abonada, que hace poquito subió de precio también, y con eso se presenta en el expediente y el juzgado a lo sumo tarda una semana en remitirlo y el registro una semana en reenviarlo ya con la anotación marginal del divorcio. Es muy rápido. Es muy rápido, es muy rápido. La nueva directora del registro está trabajando de manera fantástica, así que en ese sentido estamos muy contentos porque salen las inscripciones muy rápido. ¿Y cuáles son los efectos de esa inscripción? Los efectos están dirigidos a los terceros, principalmente. Y el principal efecto que pocos le prestan atención es el sucesorio. Claro, claro. Porque te podés encima que te querés presentar- separar, querés quedarte con mi Pero por herencia. eso, te podés llegar a separar. En la pandemia hubieron casos, muchos casos hasta, yo digo, tenemos para escribir varios libros de herederos que se presentaron y sabíamos que los divorcios estaban hechos, pero no estaban inscriptos, inoponibles a terceros. No estaban notificadas las partes, no estaban inscriptos. Es un problema. Esto es un tema. Y la pregunta que se hace cualquier persona cuando va a iniciar el divorcio, ¿quién paga? ¿Cuánto me sale divorciarme? Gracias a Dios, nuestra ley de honorarios trajo a resolver muchas cuestiones sobre ese tema y quizás es importante también hacer capacitaciones sobre el cobro de los honorarios, que es algo que la facultad no nos enseña. Y bueno, en el caso del divorcio, siempre, y yo creo que ya históricamente, porque antes se estilaba exactamente lo mismo, que las costas sean por su orden, es decir, que cada parte pague los honorarios de su abogado. Nosotros tenemos establecido por nuestra ley de honorarios, honorarios mínimos profesionales, y por ahí lo que la gente siempre, es un tema de discusión también entre nosotros mismos los profesionales, ¿cuál es la cuantía de qué se puede llegar a cobrar un divorcio? Nosotros tenemos honorarios mínimos establecidos cuando no hay Cuando no hay bienes. cuando no hay un cierre en la propuesta de convenio regulador. También. Porque vos podés tener bienes, Pero si se vos dividen las cosas. no resolviste la propuesta de convenio regulador en la audiencia, tu divorcio, tus honorarios no se van a basar en el valor de los bienes. Claro. Por más que quieras hacerlo porque declaraste todo y era una buena cifra, Sí, bueno. no podés hacerlo. Tenés que ser el mismo abogado interviniente en la liquidación de la sociedad conyugal para poder regular tus honorarios conforme al valor de los bienes. Y eso lo está fallando Cámara. Y hay colegas que lo siguen discutiendo y no es así. Pero es algo casi obvio. Es decir, vas a reclamar
por bienes que no resolviste todavía. Pero reclaman. Reclaman porque para el viejo código sí se permitía. Entonces, es todo un tema. Lo importante es que por ahí la gente sepa que las costas, al ser por su orden, significa que cada uno va a pagar sus abogados. Es decir, yo le pago al abogado que contrato y mi marido le tiene que pagar al abogado que contrata a él. Clarísimo. Es así. Bueno, Liliana, tema divorcio quedó clarísimo, pero no quiero dejar de tocar un tema que hablamos permanentemente, pero ahora antes de comenzar la entrevista también, el tema de los grupos de WhatsApp de abogados. ¿Lograste unir en grupos a más de la mitad del padrón de los abogados de la provincia? Yo creo que empezó como vos me conocés hace muchos años, yo siempre digo que en la ayuda y en el equilibrio de la colaboración está todo. Yo creo que el camino es que nos ayudemos, porque si estamos unidos como profesionales, lo que nosotros logramos es, primero, unicidad en los criterios judiciales. ¿Por qué? Porque si yo tengo la jurisprudencia que a vos te dio un juzgado, vos tenés la mía, yo tengo la de 3 colegas más, unificamos todo, le obligamos al juzgado a seguir fallando en ese sentido. O si choca lo que a vos te dijo con lo que a mí me dijo, con lo que le dijo a ella, le obligamos a unificarlo. O sea, nos tiene que decir por qué nos falla distinto e ir por el mismo camino. Lo mismo pasa con los honorarios profesionales. O sea, nosotros venimos de haber luchado tantos años para lograr con el doctor Báez la ley de honorarios y seguimos peleando todos los días. Un juzgado te regula una cosa, el otro te regula otra. Por eso, entonces... No se respetan los horarios mínimos. La unión es a lo que apunta es, y también al joven abogado, tenemos un padrón y una matrícula sumamente joven, hay muchísimos abogados nuevos, hace 4 años que viene creciendo incesantemente, y nosotros sabemos lo que es salir de la facultad y tener un montón de libros, haber leído un montón de cosas, y llegamos y vamos a un juzgado, y fue gracioso porque me pasó a mí, no saber, tener la cédula de notificación en la mano y decir, ¿la tengo que llevar yo al cliente o hay alguna persona que me va a acompañar o me voy a la comisaría? Nadie te dice, tenés que ir a la oficina de mandamiento, tenés que sacar un turno, cosas tan sencillas de decir, nosotros que venimos de la época de pasillear, de la época en la que nos íbamos y nos veíamos la cara en los juzgados, por ahí hay cosas que aprendíamos de los abogados más grandes, pero hoy en día todos estos jóvenes que salieron de la pandemia, que quizás ni se conocen, no nos conocemos solo por los grupos de WhatsApp. Yo creo que con los grupos lo que se logró fue, en la pandemia nos unimos un montón, porque viste que fue, al no poder tomar más el cafecito en el palacio, poder charlar entre nosotros. Yo creo que se logró la unión, se logró poder hablarnos, conocernos, ayudar a los jóvenes. Temas tan sencillos como los contactos. Pero sí. Muchas veces necesitamos el contacto de un colega para iniciar una gestión extrajudicial, por ejemplo, o lo que sea, o ¿quién trabaja en tal lado? Fulano. Ah, bueno, ¿tenés el teléfono? ¿Quién es el abogado de tal seguro, por ejemplo? Claro. ¿Quién es el abogado? Lo que fue algo extraordinario que me di cuenta que pasó mucho fue la posibilidad de, si tengo otro proceso con otro colega, poder llamarlo, más que nada en familia, que lo que yo siempre le digo a los clientes es, siempre es bueno que se conozca al abogado de la otra parte, porque acá lo importante, cuando hay niños de por medio, es la salud mental de los chicos. Entonces, yo quiero poder charlar con tranquilidad con mi otro colega que está del otro lado, porque quiero que aunemos criterios y los dos apuntemos a mejorar la calidad de vida de la familia, que ya no va a estar más junta y de que necesita seguir manteniendo un equilibrio emocional. Entonces, me encanta que los colegas puedan a través de los grupos conocerse, hablarse, intercambiar ideas, asados. Si no hubo un acuerdo en el Sejume, por lo menos me quedé con tu teléfono y después te llamo, o si estamos por ir al Sejume y yo sé que sos vos el abogado, te escribo y te digo, mira, ¿qué te parece si ya vamos con una idea previa? Claro, ya vas con una idea armada. O nos encontramos en el estudio de uno y cerramos. Hemos cerrado cientos de causas así. ¿Cuántos colegas? Hay 4 grupos en total, eran 7 si no me equivoco, bajamos a 4, pero se amplió el... Sí, porque como WhatsApp amplió la cantidad de límite de usuarios que puede haber, empezamos a meter grupos de 500, hay de 700 abogados. Hay uno... ¿Es lícito juntar tantos abogados? Hasta ahora nadie nos dijo nada. ¿Cuántos colegas hay aproximadamente?
Y yo creo que estaremos rondando los 2.600 por ahí. 2.600. Dos más, quizás, más. Más porque jóvenes ingresaron una cantidad impresionante. Es más, mi idea fue, en principio, porque, ¿qué pasó? Yo históricamente siempre tuve muchas suscripciones a RIU, a Rubinsal, a todo. Entonces, viste, vos veías que un colega pedía información. Yo, por ejemplo, hago familia y sucesiones, no hago otra cosa. Dejé hace mucho tiempo ya de hacer cualquier otra cosa que no sea eso, pero me acordaba que tenía, porque antes lo había hecho. O me acordaba que tenía porque lo leí, o me acordaba que tenía porque entonces era, fulano quiere un modelo escrito de tal cosa, voy a mandarle. Mengano quiere, está pidiendo una, vamos a mandarle. Y después otros colegas que me tenían un montón, me escribían y me decían, Lila, yo tengo colecciones enteras de libros digitales, porque pasó, hay códigos comentados que salen, no hablemos de lo que valen los códigos comentados, y los colegas se prestaban a regalarle a todos los otros colegas libros enteros digitalizados, y ahí nació el Drive, que fue... tanto de bibliografía como de gigante, modelos. Que es gigante. Yo ya pago una suscripción de Google para tener 1 tera de disco porque es tan grande, tiene tanto contenido y tiene modelos de todo. O sea, no hay que no tenga el Drive. Ya está hecho todo por una temática. El otro día surgió un tema que era la filiación, la triple filiación, claro. Que lo llenamos al Drive en 2 horas de contenido. Era tú que tenés vos, que tenés vos, tú, se cargó porque es una colaboración, ¿viste? Sí, armamos como un Tetris, carga uno, carga el otro, ponemos, pero es fantástico, la verdad que, y en la pandemia, el famoso archivo que tienen los oficios electrónicos. Ah, claro. Que fue el que se fue cargando de cada uno que iba sabiendo que tal organismo recibía electrónicamente el oficio, bueno, y vos agregás al otro. O tal juzgado, la documental tiene que ir suelta, en tal juzgado pegada. En tal juzgado hay que llevar, en el otro hay que esperar que te intimen, en el otro... No, yo creo que fue... Y los grupos, es muy gracioso lo que estábamos charlando, los grupos sirven inclusive hasta para la justicia, porque como los juzgados saben que los grupos existen, ¿será que en tu grupo está el abogado fulano de tal? Avisale que tiene que venir a buscar que se olvidó el original del escrito, que dejó el oficio firmado acá. No, pero hay otras cosas. Algún plomero y saltan 35. Todo. Bueno, Lila, creo que te terminaste relajando. Sí, ¿Todo un bien? poco. Un poco. Bueno, te agradezco por tu tiempo. No, vos, Abelardo. Ya estaremos subiéndolo a los grupos entonces. No, me muero. Bueno, esta fue Lila Figueredo, abogada, compañera en El Misionero, Derecho y algo más.